Cuando Valentina Morales, de 35 años, directora ejecutiva de una multinacional de tecnología de 150 millones de euros, entró en el taller mecánico de las afueras de Madrid, completamente empapada por la lluvia torrencial, con su blusa blanca pegada al cuerpo, revelando todo. No esperaba que el mecánico Diego Vargas hiciera la única cosa que ningún otro hombre había hecho jamás en esa situación: desviar inmediatamente la mirada, darle su chaqueta de trabajo limpia y tratarla con respeto absoluto, como si estuviera completamente vestida. Ese gesto simple de decencia humana, en un momento de profunda vulnerabilidad, tocaría algo en el corazón de una mujer que había pasado 15 años defendiéndose de miradas indiscretas y segundas intenciones. Y lo que sucedió en las horas siguientes, mientras la tormenta rugía afuera y estaban atrapados solos en aquel taller, demostraría que a veces la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en carácter. Porque Diego, con 400 euros en la cuenta y una vida de sacrificios, estaba a punto de enseñarle a una millonaria lo que significaba ser verdaderamente vista por lo que era, no por lo que poseyera o mostrara. El taller Vargas se encontraba en las afueras de Madrid, escondido entre naves industriales y viejos edificios de la zona de Vallecas. No era el tipo de lugar donde esperarías ver un Mercedes clase S negro brillante, y ciertamente no con una mujer elegante al volante que parecía haber salido de una pasarela madrileña. Pero la vida tiene una forma extraña de mezclar mundos que normalmente nunca se tocan. Diego Vargas tenía 32 años y las manos de quien trabaja desde el amanecer hasta el anochecer con motores y metal. Mecánico de segunda generación, había heredado el taller de su padre 3 años antes, junto con una deuda de 15.000 euros que todavía estaba pagando. Vivía en un pequeño apartamento encima del taller. Ganaba tal vez 1.000 euros al mes en los meses buenos, mucho menos cuando el trabajo escaseaba. Su vida era simple: trabajo, un bocadillo rápido, más trabajo, desplomarse en el sofá frente al televisor. Pero Diego tenía algo que el dinero no podía comprar: integridad absoluta. En un sector donde muchos mecánicos inflaban presupuestos y vendían reparaciones innecesarias, él trataba a cada cliente como le gustaría ser tratado. Las viudas ancianas del barrio venían a él sabiendo que nunca las engañaría. Los jóvenes con coches viejos sabían que haría milagros con poco dinero. Su honestidad era legendaria en Vallecas, aunque lo mantenía siempre al borde de la supervivencia económica. Aquel jueves de noviembre, el día había comenzado como tantos otros. Cielo gris, frío húmedo madrileño que penetraba hasta los huesos, 3 coches en reparación y una infinidad de trabajo. Diego estaba debajo de un Seat Ibiza cuando oyó el sonido de un motor caro que se detenía afuera. Salió secándose las manos engrasadas en un trapo y vio el Mercedes. Del asiento del conductor descendió ella. Valentina Morales era el tipo de mujer que detenía el tráfico. Alta, rasgos refinados, que hablaban de genética afortunada y cuidado constante, cabello castaño perfectamente peinado, ropa elegante que probablemente costaba más de lo que Diego ganaba en un mes. Incluso en aquel momento, bajo el cielo plomizo, emanaba un aura de éxito y poder. Explicó con voz profesional pero cortés que tenía un problema en el motor, una luz de advertencia encendida que no entendía. Necesitaba estar en Alcobendas para una reunión importantísima en 2 horas. ¿Podía echarle un vistazo rápido? Diego revisó e identificó el problema en 10 minutos. Un sensor defectuoso, nada grave. Podía reemplazarlo en media hora. Valentina aceptó con una sonrisa de alivio que por un momento la hizo parecer menos intimidante, más humana. Diego comenzó a trabajar mientras ella esperaba en la pequeña sala de espera del taller, respondiendo correos en el teléfono con la concentración de quien gestiona imperios. Él la observaba de reojo mientras trabajaba.
Había algo fascinante en el contraste entre ella y aquel lugar. Era como ver una rosa en un campo de hierbas, completamente fuera de lugar, pero innegablemente bella. Entonces el cielo decidió abrirse. No una lluvia normal, sino una de esas tormentas españolas que parecen querer inundar el mundo. Relámpagos, truenos, agua cayendo tan fuerte que no se veía a 2 metros de distancia. Y Valentina, que había dejado documentos importantes en el coche, cometió el error de correr afuera a buscarlos. En 10 segundos estaba empapada completamente, el cabello pegado a la cara, la ropa elegante arruinada, pero sobre todo la blusa blanca de seda que usaba bajo el blazer estaba completamente transparente, adherida al cuerpo como una segunda piel, revelando todo lo que debería permanecer privado. Volvió corriendo al taller con los documentos apretados contra el pecho, intentando inútilmente cubrirse. Era el tipo de situación que toda mujer teme, expuesta y vulnerable. Y por la forma en que Diego la miró durante un segundo, antes de desviar inmediatamente la mirada, ella se preparó para la secuencia habitual. La mirada que se demora, la sonrisita, el comentario velado, la situación que se vuelve incómoda. Pero lo que sucedió después la sorprendió completamente. Diego se dio la vuelta, se quitó la chaqueta de trabajo limpia que guardaba colgada para emergencias y se la extendió sin mirarla, diciendo simplemente que había un baño al fondo donde podía cambiarse, secarse, estar cómoda. La voz era gentil pero neutra, profesional. No había malicia, no había segunda intención, solo respeto puro. Valentina tomó la chaqueta con manos temblorosas, más por el shock de la gentileza que por el frío. Se encerró en el pequeño baño del taller y se derrumbó en lágrimas. No lloraba hacía años. Se había entrenado para controlar cada emoción en el mundo implacable de los negocios, pero algo en aquel gesto la había quebrado. Un hombre que podría haberla mirado, hacer comentarios, aprovecharse de la situación, en cambio había elegido protegerla, darle dignidad. Cuando salió del baño 5 minutos después, vistiendo la chaqueta de trabajo de Diego, que le llegaba a la mitad del muslo como un vestido corto, el cabello todavía mojado pero peinado con los dedos, el maquillaje corrido, se sentía más vulnerable de lo que se había sentido en 15 años. Diego continuaba trabajando en el coche de espaldas, dándole privacidad sin hacerla sentir ignorada. Ella pidió disculpas por la perturbación, por haberse mojado, por la situación embarazosa. Diego se dio la vuelta, la miró a los ojos sin bajar la mirada al resto, y dijo algo que ella nunca olvidaría, que no necesitaba disculparse por la lluvia, que no era su culpa, y que toda persona merece respeto independientemente de cómo esté vestida o mojada. Fue en ese momento que Valentina Morales se dio cuenta de algo profundo. Había pasado 15 años en el mundo de la tecnología, rodeada de hombres que la miraban como un objeto o la temían por su poder. Y allí, en un taller de las afueras, un mecánico con las manos sucias de grasa estaba mostrándole más clase y dignidad que todos los ejecutivos en traje Armani que había conocido. La lluvia continuaba sin piedad, el tipo de tormenta que paraliza la ciudad. Diego terminó el trabajo en el Mercedes, pero cuando intentó encenderlo para probarlo, el motor hizo un ruido extraño. Verificó nuevamente y descubrió un segundo problema más serio que la lluvia y la humedad habían agravado. Necesitaría una pieza que no tenía en el taller. Tendría que pedirla al menos 3 horas, tal vez más con aquella tormenta. Valentina llamó a su oficina en Alcobendas y canceló la reunión. Su asistente pareció sorprendida. Valentina nunca cancelaba nada, pero algo en aquel día le había hecho entender que tal vez, solo tal vez, no todo debería girar en torno al trabajo.
Atrapados en el taller mientras afuera el mundo parecía acabarse, Diego preparó café en la vieja cafetera que guardaba en un rincón y se lo ofreció a Valentina. Ella aceptó agradecida por el calor. Se sentaron en 2 sillas desgastadas en la sala de espera y por primera vez, desde que se convirtió en CEO, Valentina se encontró realmente conversando con alguien. Diego preguntó a qué se dedicaba. Ella dudó. Luego decidió ser honesta. Dijo que trabajaba en tecnología, gestionaba una empresa. No dijo lo grande que era. No mencionó los 150 millones de facturación. No habló de que su software era usado por corporaciones en todo el mundo. Solo quería ser Valentina por un momento, no la CEO Morales. Él contó sobre su vida, del taller heredado con deudas, de cómo trabajaba 14 horas diarias para mantener abierto el lugar que su padre había construido, de cómo cada mes era una lucha para pagar el alquiler y los proveedores. Pero hablaba sin autocompasión, solo con la dignidad de quien conoce el valor del trabajo duro. Valentina lo escuchaba fascinada. En su mundo, todos se quejaban aunque lo tuvieran todo. Ejecutivos con salarios de 100, de esos euros que lloriquean por bonos insuficientes. Ella misma se había sentido insatisfecha a pesar del éxito extraordinario. Y allí había un hombre que ganaba en un año lo que ella gastaba en ropa y hablaba de su vida con gratitud. Ella preguntó si no le pesaba el cansancio, los sacrificios, ver gente rica pasar con coches caros mientras él reparaba motores para sobrevivir. Diego pensó antes de responder. Dijo que a veces sí, la vida era dura, pero que tenía un techo, comida, salud, que podía mirar a cada cliente a los ojos sabiendo que nunca lo había engañado, que dormía tranquilo por la noche, y eso, según él, valía más que todo el dinero del mundo. Valentina sintió algo oprimirse en su pecho. Ella tenía dinero, tanto que no necesitaría preocuparse por 3 generaciones, pero no podía recordar la última vez que había dormido realmente tranquila, sin despertarse a las 3 de la madrugada pensando en problemas empresariales, angustiada por decisiones, atormentada por inseguridades que el éxito no había borrado. La conversación se profundizó. Diego preguntó si estaba casada, tenía hijos. Valentina rió amargamente. Dijo que su trabajo no dejaba espacio para relaciones. Los hombres que conocía estaban intimidados por su éxito o solo interesados en su dinero. Las últimas 3 relaciones habían terminado con ellos, pidiéndole inversiones para sus startups o empleos en su empresa. Había dejado de buscar amor, demasiado cansada de ser decepcionada. Diego compartió que entendía la soledad, aunque por razones diferentes. Él no tenía tiempo ni dinero para citas. La última novia lo había dejado hace 2 años, porque estaba harta de salir solo a pasear gratis y pizza barata. Quería una vida mejor de la que él podía ofrecer, y él no podía culparla. Conversaban como viejos amigos, esas conversas profundas que emergen cuando se bajan las defensas. La tormenta afuera parecía aislarlos del resto del mundo, crear una burbuja donde las diferencias de clase y dinero se disolvían en el compartir honesto. En cierto momento, Valentina dijo algo que la sorprendió a sí misma, que en toda su vida rodeada de gente poderosa y rica, nunca había conocido a alguien que la hiciera sentir tan segura con tan poco. La forma en que Diego la había tratado cuando estaba mojada y vulnerable, dándole dignidad en vez de aprovecharse, le había mostrado un tipo de fuerza que raramente veía. Diego se sonrojó ligeramente, avergonzado por el elogio. Dijo que solo había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer, pero Valentina negó con la cabeza. Explicó que en su mundo pocos hacían lo decente cuando había oportunidad de hacer otra cosa. El respeto era raro, la bondad aún más. Cuando la tarde se transformaba en noche y la lluvia finalmente amainaba, la pieza llegó. Diego trabajó rápidamente, reparó el Mercedes
y verificó que funcionara perfectamente. Estaba listo. Valentina podía irse, pero ninguno de los dos parecía tener prisa. Cuando Diego terminó la reparación y le dijo a Valentina que el coche estaba listo, hubo un momento extraño. Ella agradeció y preguntó cuánto debía. Él hizo la cuenta honestamente. 120 euros por la pieza, 50 por la mano de obra, 170 euros en total. Valentina abrió el bolso de cuero, que probablemente costaba más que toda la reparación, y sacó 5 billetes de 100 euros. Dijo que quería pagarle 500 por la molestia, por el café, por la gentileza. Diego miró el dinero, luego a ella, luego nuevamente el dinero, e hizo algo que Valentina no esperaba. Rechazó con gentileza, pero firmeza. Dijo que el trabajo valía 170 euros, no más. No quería caridad ni propinas exageradas. Quería que le pagaran justamente por lo que había hecho. Era una cuestión de orgullo, de dignidad profesional. Valentina se quedó con el dinero en la mano, confundida. En su mundo, el dinero resolvía todo. Compraba gratitud, compraba personas. Y allí había un hombre que rechazaba 330 euros extras porque solo quería lo que merecía. La frustración de no poder usar su dinero para saldar la deuda se mezcló con un respeto profundo por aquel principio inquebrantable. Mientras se preparaba para irse, devolviendo la chaqueta de trabajo de Diego limpia y doblada, dijo algo por impulso. Preguntó si podían verse de nuevo, tal vez para un café de verdad, cuando ella no estuviera mojada y desesperada. Quería agradecerle mejor, conocerlo más. Diego dudó. Veía las diferencias entre ellos tan evidentes que parecían insalvables. Ella conducía un Mercedes que costaba más de lo que él ganaría en 5 años. Su reloj probablemente valía tanto como su deuda restante, pero había algo en sus ojos, una soledad que reconocía, una sinceridad que raramente veía. Dijo que sí. Intercambiaron números de teléfono. Valentina sonrió. Una de esas sonrisas genuinas que transformaban su rostro de belleza intimidante a algo cálido y accesible. Subió al Mercedes reparado y se fue, dejando a Diego parado frente al taller, preguntándose qué diablos acababa de suceder. Aquella noche, ninguno de los dos durmió mucho. Valentina, en su apartamento de lujo en Alcobendas, con vista panorámica, seguía pensando en el mecánico que le había dado su chaqueta sin mirarla. Diego, en su pequeño apartamento sobre el taller, se preguntaba si estaba loco por pensar que una mujer así podría estar interesada en él como persona. En la mañana siguiente, Valentina hizo algo que no hacía años. En vez de ir directamente a la oficina, hizo un desvío por Madrid. Compró cafés en una cafetería gourmet y se presentó en el taller a las 9 de la mañana. Diego ya estaba trabajando, cubierto de grasa, concentrado en un motor. Cuando la vio entrar, tan elegante en aquel taller sucio, con 2 cafés en la mano y una sonrisa tímida, algo se derritió en su pecho. Tomaron café juntos, sentados en aquellas sillas desgastadas. Conversaron sobre todo y nada. Ella finalmente contó la verdad completa sobre quién era, qué hacía, cuánto éxito tenía. Tenía miedo de que cambiara la forma en que él la miraba, que solo viera dinero. Pero Diego continuó mirándola de la misma manera, con respeto e interés genuino. Y Valentina entendió algo revolucionario. Diego veía a la mujer, no a la CEO, no al dinero, no al poder o estatus. Veía a la mujer sola detrás de todo, a la que había sacrificado relaciones y alegría en el altar de la ambición, a la que no podía recordar la última vez que alguien la había abrazado sin querer algo. En las semanas siguientes, Valentina y Diego comenzaron a verse regularmente. Ella iba de Madrid a Vallecas siempre que podía, inventando excusas para pasar por el taller. Él cerraba más temprano cuando sabía que ella vendría, se lavaba mejor, intentaba hacer aquel lugar menos indecoroso.
Salían a pasear por el Retiro, cenas en tabernas simples donde Diego insistía en pagar su parte, aunque para él significara saltarse otras comidas. Valentina aprendió a no ofrecer pagar todo, entendiendo que hería su orgullo. Diego aprendió que detrás de la fachada de seguridad de Valentina había una vulnerabilidad profunda. Se besaron por primera vez en el parque del templo de Devot, como turistas enamorados. Fue dulce y aterrador al mismo tiempo, porque ambos sabían que estaban cruzando una línea que separaba mundos que no deberían mezclarse. Pero el mundo exterior no era gentil con su historia. Los colegas de Valentina comenzaron a notar que estaba distraída, que sonreía al teléfono, que salía temprano de la oficina. Cuando descubrieron que estaba saliendo con un mecánico de las afueras, las reacciones variaron del shock a la hilaridad cruel. Su director financiero, un hombre cínico de 50 y tantos años, le dijo que entendía el turismo social, que a veces la gente rica quería experimentar con gente normal por la emoción, pero que no debería confundir una fase con algo real. Gente como ellos y gente como él vivían en universos paralelos. Valentina lo miró con desprecio y dijo que tal vez fuera precisamente por pensamientos como esos que él estaba en su tercera esposa y nadie lo soportaba realmente. Pero las palabras se quedaron, plantaron semillas de duda. Diego también enfrentaba presiones. Los amigos del barrio se burlaban, decían que ella era su sugar mama, que lo estaba usando para sentirse bien, que en cuanto se cansara lo dejaría más destrozado que antes, que debía tener cuidado, agarrar el dinero si ella lo ofrecía, porque la historia no duraría. Las diferencias eran innegables. Valentina vivía en un mundo de champán y restaurantes con estrella Michelin. Él en un mundo de cerveza y tapas. Ella hablaba 3 idiomas, viajaba por trabajo. Él nunca había salido de España. Ella ganaba en un día lo que él en un mes. La tensión explotó una noche cuando Valentina invitó a Diego a una cena empresarial importante. Era un evento benéfico, trajes elegantes, todos los peces gordos de la tecnología española. Diego ni siquiera tenía un traje decente. Valentina se ofreció a comprarle uno. Él rechazó con orgullo herido. No quería ser su muñeco vestido. Discutieron por primera vez. Ella dijo que él estaba haciendo todo más difícil con su orgullo estúpido. Él respondió que ella no entendía lo que significaba ser el hombre pobre del brazo de la mujer rica, sentirse como un accesorio. Las palabras fueron cortantes, dichas con dolor más que con rabia. Valentina salió llorando. Diego se quedó en el taller vacío, rodeado de motores y grasa, preguntándose si todos tenían razón, si solo se estaban engañando, pensando que podía funcionar. 2 semanas pasaron sin que se hablaran. Valentina se sumergió en el trabajo con ferocidad renovada, intentando olvidar. Diego trabajaba aún más duro. Los motores eran más simples que los corazones. Entonces, una noche, Diego recibió una llamada. Número desconocido, voz de mujer. Se presentó como la madre de Valentina. Dijo que su hija no estaba bien, que no comía, no dormía, que había vuelto a la versión de Valentina que existía antes de conocerlo. Exitosa pero muerta por dentro. La señora Morales dijo algo que sorprendió a Diego, que en 40 años nunca había visto a su hija tan feliz como había estado en las semanas con él, que el dinero nunca había comprado aquella alegría y que si él la amaba de verdad, debía encontrar una manera de superar el orgullo, porque el amor valía más que la dignidad herida. Diego escuchó con el corazón latiendo fuerte y preguntó a la señora qué debería hacer. Ella rió dulcemente y dijo que no podía decirle cómo reconquistar a su hija, pero que tal vez comenzar presentándose en su oficina, en alcobendas con flores baratas y disculpas sinceras, sería un buen primer paso. Al día siguiente, Diego cerró el taller, se vistió lo mejor que tenía, que aún era inadecuado, y tomó el metro a Alcobendas.
compró un ramo de rosas del florista de la estación, aquellas simples que podía pagar. Llegó al edificio donde Valentina tenía la oficina, tan fuera de lugar con su chaqueta vieja entre gente en Armani y Prada. La recepcionista casi no lo dejó subir. Dijo que el aseo no recibía sin cita previa, pero algo en la desesperación en los ojos de Diego la convenció de llamar arriba. Valentina, al oír quién era, dijo que lo hiciera subir inmediatamente. Cuando Diego salió del ascensor en el último piso, Valentina estaba allí esperándolo. El maquillaje perfecto no ocultaba los ojos enrojecidos de quien había llorado demasiado. Se miraron a través del elegante vestíbulo. Dos personas que pertenecían a mundos diferentes, pero que se habían encontrado de todos modos. Diego le extendió las rosas y dijo que pedía disculpas por su orgullo, por hacer todo tan difícil. Dijo que había tenido miedo de no ser suficiente, de ser visto como el pobre, de perderse en ella, pero que había entendido algo. Prefería estar con ella y enfrentar las diferencias que vivir sin ella y fingir que estaba bien. Valentina tomó las rosas con manos temblorosas y dijo que ella era quien debía pedir disculpas por no entender lo difícil que era para él, por presionar demasiado, que no quería cambiarlo ni comprarlo, solo quería amarlo, y que juntos encontrarían el camino. Se abrazaron allí en el vestíbulo de aquel edificio de vidrio y acero, sin importarles las miradas curiosas de los empleados. Dos mundos que colisionaban y decidían que no les importaban las reglas. Un año después, Diego y Valentina todavía estaban juntos. No había sido fácil. Habían tenido que navegar miradas juzgadoras, comentarios maliciosos, sus propias inseguridades, pero habían elegido cada día luchar por lo que tenían. Valentina había hecho algo revolucionario. Ofreció a Diego convertirse en el responsable del mantenimiento de toda su cadena de oficinas en España. No por caridad, sino porque confiaba en su integridad, en su competencia. Él ganaría 3 veces más, pero trabajaría por ello honestamente. Diego había aceptado, pero con una condición: el taller de su padre quedaba suyo. Contrataría a alguien para gestionarlo mientras él viajaba, pero aquel lugar era su identidad, su orgullo. Y Valentina había entendido, había respetado. El mundo había aprendido a aceptarlos. Los colegas de Valentina habían visto que Diego no estaba interesado en su dinero, que trabajaba duro, que la trataba con un respeto que ellos no le mostraban a pesar de ser de su clase. Los amigos de Diego habían visto que Valentina no lo cambiaba, no lo controlaba, que aparecía en el taller en jeans para ayudarlo a limpiar. Una noche, sentados en la terraza del apartamento de Valentina en Alcobendas, con vista a las luces de la ciudad, Diego le preguntó si se arrepentía de algo, si le pesaba estar con alguien tan diferente de su mundo. Valentina lo miró con ternura, diciendo que el único arrepentimiento era no haberlo conocido antes, que él le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria. Diego la besó dulcemente. Después dijo algo que hizo saltar las lágrimas, que aquel día bajo la lluvia, cuando le había dado la chaqueta sin mirarla, no sabía que estaba salvando no solo a ella, sino también a sí mismo, porque ella lo había salvado de una vida de soledad. Le había mostrado que merecía ser amado. La historia de cómo una millonaria y un mecánico se enamoraron bajo la lluvia se volvió legendaria en ciertos círculos, no como un cuento de hadas imposible, sino como un recordatorio poderoso de que el amor verdadero atraviesa clases sociales, que el respeto vale más que el dinero, que a veces las personas más ricas son las que tienen menos y las más pobres las que tienen todo. Años después, cuando se casaron en una ceremonia simple en el taller donde se habían conocido, Valentina usó un vestido que ella misma había diseñado y Diego usó el mismo traje que había comprado para ir a pedirle perdón en Alcobendas.
porque era el que vestía cuando eligió el amor por encima del orgullo. La lluvia cayó también aquel día, como si el destino quisiera recordarles dónde había comenzado todo. Pero esta vez estaban juntos bajo el mismo paraguas, listos para enfrentar cualquier tormenta, porque habían aprendido la lección más importante, que cuando dos personas se ven realmente, no por lo que poseen, sino por lo que son, nada puede separarlas, ni el dinero, ni la clase, ni la opinión del mundo.